Alberto Merani por esta invitación a compartir de este evento. Muy bien, pues es un placer para nosotros el estar aquí con ustedes, servidor Guerrera Galicia, desde el Centro de Estudios Universitarios White Ballistic System en Puebla, México. En esta ocasión vamos a compartir la temática Estudio de marcas de herramienta para identificación de armas de fuego. Tenemos poco tiempo, es un tema bastante interesante, vamos a tratar de enfocarnos en los aspectos más relevantes de este tema. Como inicio, vamos a hablar un poquito de la historia. Es un tema que data de un poquito más de 100 años atrás, en donde algunos de los casos que se presentaron, avanzamos por favor con la presentación, algunos de los casos en donde los orígenes de los homicidios y los delitos que se investigaban con armas de fuego desencadenaban en tristes sentencias de personas inocentes. ¿Sí? Avanzamos más, por favor. Uno de los primeros casos documentados en donde se utilizaron armas de fuego para la investigación de un homicidio con arma de fuego fue en el año 1835, en donde por primera vez se buscaba encontrar una relación de las marcas de herramienta características de las armas de fuego para inculpar el responsable del mismo. Y esto sucedió en Londres, Inglaterra, en donde un hombre fue asesinado y uno de sus sirvientes fue acusado. Era el principal sospechoso por el simple hecho de poseer un arma de fuego. En 1835 todavía no contábamos con algún tipo de tecnología o método de investigación, por lo cual bastaba únicamente tiempos remotos con poseer un arma de fuego para ser señalado presuntamente como el responsable del homicidio. Y avanzamos, vamos un poquito rápido con las primeras, por favor, el técnico. Avanzamos un poquito más. Algunos de los casos muy connotados, de los más escuchados o conocidos en el mundo, sí, nos llevan a el padre de la balística, Henry Goddard, que fue uno de los principales investigadores conocidos en todo el mundo, de la fábrica de microscopios y lentes. Hoy en día todavía la marca sigue en venta, llamada Bausch & Lomb. Fabrica lentes de contacto, microscopios y demás. Entonces él tuvo la ocurrencia de preguntarle a este gerente de esta fábrica si podría adaptar un microscopio para poder observar balas y casquillos. ¿Cuál era la condicionante o uno de los factores importantes que necesitaban para poder observar una bala y un casquillo? Era que podríamos observar en tiempo simultáneo dos imágenes para hacer un cotejo. Pues fue así como se dio inicio a lo que es la balística microcomparativa con Charles White, que a pesar de ser el precursor de la microscopía, pues es un personaje que ha pasado a lo largo de la historia como desapercibido, por así decirlo, a diferencia de Goddard, que pues fue conocido en todo el mundo por tomar el liderazgo de ciertos grupos policiales de élite a lo largo del tiempo. Si avanzamos, por favor. Vamos a hablar, haciendo como un resumen de los casos mediáticos más resonados a lo largo de la historia. En 1952, un encrucijado de Oregon, en donde una persona fue encontrado culpable y fue sentenciado a la horca, únicamente se le señala como responsable de homicidio por arma de fuego. Los expertos en la materia determinan que el orificio en las prendas corresponde a un arma de fuego y eso fue suficiente para poder juiciar en Oregon a una persona inocente sin contar con otro elemento que lo pudiera inculpar de manera directa. En 1927, el famoso juicio de Sacco y Vanzetti, que duró a lo largo de 50 años, fue una injusticia en donde a través de un robo a una zapatería con violencia mueren algunas personas quienes trabajaban en esta fábrica de zapatos. Unos migrantes de los Estados Unidos llamados Sacco y Vanzetti fueron señalados como los principales responsables y años más tarde fueron muertos en la horca a través de un juicio que tardó muchísimos años. 50 años más adelante el caso fue reabierto nuevamente y ahí se probó la inocencia de Sacco y Vanzetti. Vemos la importancia de la tecnología porque en lo que fue los inicios de la balística hubo muchas injusticias como esta.
Se trató de honrar la memoria de esos dos personajes, pero pues, lamentablemente ya fue demasiado tarde. En el año 1927, la masacre de San Valentín en San Diego, en Chicago, perdón. Esta pues muy sonada, hasta ahí por ahí una canción de la masacre de San Valentín, tipo Hollywood, ¿sí? En donde no se podía también contar con la tecnología necesaria para saber quién había cometido esta masacre, en donde se presume que dos grupos de crimen organizado rivales se enfrentan por lo que es el dominio de la plaza, como le llamamos, pero estaban involucrados también a la policía dentro de esta masacre, entonces no se contaba con elementos, queda la incógnita si realmente fueron grupos rivales o la policía estuvo involucrada en esta. 1963, el polémico caso de John F. Kennedy en Dallas, Texas. Más adelante, unos cuantos años después, también otro más de la familia Kennedy, en campaña para la presidencia, muere también en unas condiciones parecidas a los del presidente. Avanzamos, por favor. Hasta la fecha del caso John F. Kennedy se han hecho muchas reconstrucciones y hay muchos dilemas sobre esto. No se ha podido aún pues determinar los responsables, ¿verdad? Porque hay muchos mitos y teorías sobre estos crímenes atroces. En relación a las aportaciones históricas, aquí viene la parte un poquito más agradable ya de la historia, ¿no? Afortunadamente, desde el año 1940 a 1947, se empiezan a establecer laboratorios federales en los Estados Unidos, que estos con el apoyo del FBI comienzan ya a hacer algunas bases de datos sobre lo que son los estriados. El sistema GRC empieza a generar el FBI una base de datos para que ya se puedan establecer algunos laboratorios forenses para poder identificar las armas de fuego. Esto no hubiera sido posible sin la aportación de Charles White a través de la observación de las características de huella balística con los primeros microscopios. Vemos en la imagen del lado izquierdo superior a Henry Goddard, conocido como el padre de la balística forense, con uno de los primeros tubos recuperadores de balística. En el año 1969 surge algo muy importante que hasta hoy en día se sigue utilizando. En el año 1969 se establece lo que es la Asociación de Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de Herramienta, conocido como AFTE. Hasta hoy en día, los principios y teorías cualitativos de AFTE siguen siendo utilizados en las fiscalías. Lo vamos a ver un poquito más adelante en qué consisten estos principios cualitativos que nos propone AFTE. Desde que surge, empiezan a aportar protocolos y principios para identificación de armas de fuego. Ya en el año 1977, el FBI, como comentaba, crea una base de datos llamada GRC, en donde este archivo de características generales de estriados es compartido de manera gratuita en todos los Estados Unidos y los países que desean unirse en la lucha contra la delincuencia organizada. Para el año 1997 es un año sumamente importante también porque hablábamos que AFTE propone los principios cualitativos para lo que es la identificación de armas de fuego. CMS surge en el año 1997 con una propuesta de Barsotti y Murdoch, en donde nos establecen ya unos principios cuantitativos para identificar las armas de fuego. Ya teníamos cualitativos, CMS nos propone ya lo que son principios cuantitativos. Estos dos principios de 1969 y 1997 son utilizados hoy en día en todo el mundo en los laboratorios certificados o acreditados para la identificación de armas de fuego. En el año 2023 no habíamos tenido ninguna otra aportación internacional hasta el año 2023 en donde se unen lo que son fiscalías principalmente del Estado de México, del Estado de México y sus municipios, todos son las entidades federativas, y surge una federación de balística que se llama Federación Mexicana, y empiezan a aliarse otros países, y surge entonces en el año 2023 la Federación Mundial de Expertos en Balística. Junto con esto, se crea la primera maestría y el primer doctorado internacional en balística. ¿Cuál es la finalidad por la cual en el año 2023 surge este gremio? Porque la balística forense requiere de estandarización,
requiere de métodos de investigación y tecnologías cada vez más avanzadas, porque ha representado a lo largo de los años todos los homicidios y casos que hemos estudiado van evolucionando y la delincuencia va buscando formas de poder ser indetectables en cuanto a las armas que no sean rastreables, como las famosas armas fantasma o cualquier otro tipo de armas de fuego que son difíciles de identificar. Muy bien. Vamos a avanzar, por favor, un poquito más. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Perfecto. Bueno, para esto vamos a hablar, vamos a ir un poquito rápido, sobre las marcas de herramienta. Les hablábamos que existen glosarios, que estos fueron propuestos por AFTE, que nos sirvieron de bastante utilidad como base. Se busca, en este sentido, el utilizar un mismo lenguaje, porque si en Colombia le decimos vaina, vainilla, en México le llamamos casquillo, ¿sí? Que utilicemos un mismo lenguaje internacional para referirnos a todos los elementos balísticos. Por eso es que surgen los diferentes glosarios, tanto AFTE como propio FEMEBAL y otros más que pueden existir sobre la identificación de lo que son elementos balísticos. Todo lo que son considerados como marcas de herramienta son todos aquellos procesos de ciclado, también llamados como marcas de ciclado, que un arma de fuego nos va a generar, ¿sí? Desde el momento en el que estamos abasteciendo esta arma de fuego, ¿sí? Si me hace el favor de quitar la presentación para que se abra un poquito la cámara, ¿sí? Desde el momento que nosotros abastecemos el arma de fuego, la munición o cartucho, ¿sí? Va a tener ciertas marcas de ciclado que nos va a generar desde el momento que el primer cartucho, la placa de cierre lo introduce dentro de la recámara, ¿sí? La placa de cierre posterior del cañón también va a generar marcas. En el momento que cerramos la recámara, ¿sí? La placa de cierre va a generar también por arrastre y fricción una cierta presión que van a quedar unas marcas características de esta arma de fuego. Proceso de ciclado también tiene que ver con la percusión. En el momento que se acciona el arma de fuego, ¿sí? La aguja percutora va a hacer lo propio. Los sistemas de extracción y eyección del cartucho nos van a permitir que el casquillo salga de la recámara y van a dejar también algunas marcas características. Desde luego también hablamos de que la bala, en el momento de que se sobreviene el disparo, por la generación de gases dentro de la recámara y su paso de la bala a través del cañón del arma de fuego, vamos a dejar un rayado único, ¿sí? Lo sabemos a través del movimiento giroscópico que va a tener en la parte interna. Hablando también de lo que es el casquillo o vaina, vamos a encontrar una marca de percusión, más abajo, aquí, en la parte de la base o culote, vamos a tener un punto de percusión con diferentes tipos de formas, características, que no vamos a ahondar ahorita porque tenemos poco tiempo, al igual que una vez que este está dentro de la recámara, en el cañón, vamos a necesitar extraerlo. Una uña extractora va a generar un movimiento hacia atrás, que generalmente va a dejar una marca característica, y tenemos también un eyector o botador que lo va a golpear hacia afuera de la recámara y va a dejar una marca única. Las armas de fuego poseen lo que le llamamos identidad. Un arma de fuego es como una persona que tiene lo que son rasgos y características únicas. Por ejemplo, nosotros podemos ser identificados a través de los pulpejos, características, tono de piel, tenemos un nombre, tenemos un apellido. Un arma de fuego posee un número de serie y algunos rasgos que son únicos para la identificación de las mismas. Hay un factor muy importante que quiero comentar en relación a el desgaste de las armas de fuego. Las armas de fuego tenemos nosotros dentro de la vida útil de un arma de fuego, cuando el arma de fuego sale de fábrica, las características de la huella balística no son las mismas cuando esta llega a los 3,000, 5,000, 10,000 disparos.
¿sí? Estas características se van a ir perdiendo con el tiempo, ¿sí? Y van a ir haciendo que sean casi imposible identificarlas cuando llegan a su etapa terminal. Pero es por eso que surgen aquí los principios y teorías de identificación de armas de fuego. Vamos a avanzar, por favor, con la presentación. ¿Cómo es que nos basamos en los laboratorios acreditados de la Fiscalía en todo el mundo para poder identificar estas armas pese al desgaste o cambio de algún tipo de característica que imprime el proceso de ciclado? Vamos a avanzar más, avanzar más. Este tema da para mucha información, pero tenemos que ir más rápido. Aquí tenemos algunas imágenes, vamos avanzando. Lo que estaba comentando hace rato sobre la placa de cierre. Tenemos algunas de las marcas características del eyector. Avanzamos rápido, por favor. ¿Sí? Y lo que es la fosa de percusión, el arrastre de la placa de cierre, marca de la recámara. Avanzamos, por favor. ¿Sí? Marca del extractor. Es una uña que va a extraer el casquillo del tubo cañón. El estriado de la bala. Avanzamos, por favor. Y nos vamos a ir, vamos más adelante, hasta el primer principio, para que no nos gane el tiempo. ¿Sí? Nos vamos rapidísimo al primer principio. Vamos rápido, rápido. AFTE. Tiene tres principios AFTE. AFTE nos dice que, vamos adelante. Principios cualitativos, formas. ¿Qué es un principio cualitativo? Cualidades, formas, profundidades, ángulos. Dice que las marcas de herramienta para emitir un juicio de identidad, el contorno, superficie de dos elementos bajo estudio evidencian un grado de conformidad, un grado suficiente de acuerdo. Dos elementos que coinciden con formas y características. Primer principio, vamos rápido, porque tenemos poco tiempo. Segundo principio, este acuerdo es suficiente en relación a la duplicación aleatoria, es decir, muestra A, lo que es el testigo, con el problema, tenemos una reproducción o duplicación aleatoria. Lo mismo que observo en la muestra que es como un testigo, lo veo en el problema. Avanzamos, por favor. ¿Sí? Vamos más adelante, hasta el tercer principio. Listo. El acuerdo es importante. Dice el tercer principio, el acuerdo es importante. Esto quiere decir que cuando se excede el número de características, se llega al mejor acuerdo. Es decir, ya encontré que una forma corresponde con la otra. Debo buscar la mayor cantidad de características correspondientes para exceder el número de acuerdo. Ejemplo, vamos más adelante con las imágenes. Sí, aquí nos paramos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de principios cualitativos. ¿Qué vemos ahí? Esa es la fosa o punto de percusión. ¿Sí? Aquí alcanzamos a ver alguna característica, por ejemplo, una calaverita. Hay gente que le cuesta mucho ver. Pero, por ejemplo, aunque no lo crean, jugando con los ángulos de iluminación, tenemos que jugar con los cuadrantes, luz cálida, tenemos en el microscopio, hacemos un recorrido por todas las características y aquí vemos una calaverita. Yo veo una calaverita. Si cualquier otro compañero perito en balística lo ve, estamos llegando a un grado suficiente de acuerdo. Avanzamos, por favor. Listo. Para aquellos que están enamorados, aquí podemos ver que caprichosamente esta marca de percusión está formando en todos los disparos. Esta arma de fuego deja un corazoncito en la fosa de percusión, orificio de percusión. Avanzamos, por favor. ¿Sí? Aquí falta un poquito la imaginación, tenemos que echarle un poquito de vista, pero tenemos dos ojitos y una boca. ¿Cómo se llama el personaje del fantasma? Tenemos, aquí nos dicen los peritos en balística que observan a un personaje de una película que se llama Jack. ¿Sí? Se ven dos ojitos y la boca un poquito inclinada. Bien, avanzamos, por favor. Y en todas las características, haciendo la ampliación, iluminación, podemos observar en cuanto a los métodos cualitativos, formas, ¿sí? Para concluir la participación, el tiempo lo tenemos encima, tenemos que pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hablar rápido de lo que son los principios cuantitativos. Aquí vamos a contar líneas, vamos a formar grupos, avanzamos por favor. ¿Sí? Vamos a encontrar en el estriado grupos y dice que el fundamento para marcas tridimensionales, una marca tridimensional es aquella que va a tener profundidad y altura. ¿Sí? Cuando tenemos profundidad y altura en la bala,
¿sí? O en la muestra evaluada, vamos a tener muestra tridimensional. Esto quiere decir que necesitamos encontrar por lo menos contornos y superficies coincidentes en donde necesitamos tener dos grupos coincidentes de por lo menos 3 o 1 de 5, es decir, 5 líneas consecutivas o 2 de 3, formar grupos coincidentes a lo largo de los 360 grados de la muestra. Avanzamos, por favor. Fundamento para los que son de dimensiones, los que no tienen profundidad. Por lo menos debemos encontrar dos grupos diferentes, es decir, dos coincidencias donde las líneas se unan en el microscopio, donde por lo menos tengamos 5 líneas coincidentes, una en cada grupo, o un grupo de 8 consecutivas. Es decir, que 8 líneas consecutivas se pueden unir en la misma forma del punto exacto donde está el estriado. Muy bien. Bueno, pues es un tema bastante amplio. Se tiene que utilizar otros métodos didácticos como el microscopio, pero bueno, tratamos de darles como un resumen de lo que son los principios y teorías de identificación internacional. Hoy en día es lo último. No tenemos, hay unas propuestas asiáticas que todavía no tienen forma, que ya son principios físico-matemáticos que todavía no se han publicado de manera internacional, pero hoy en día en los laboratorios acreditados, tanto de Colombia como de México, como de Estados Unidos, España, Italia, usamos esos principios. Muy bien, pues muchas gracias por la atención. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Quedo a sus órdenes. ¿Ya? Listo. Agradecemos al doctor Hugo Herrera Galicia por este espacio. En este momento, ¿tenemos alguna pregunta en el público? Un poco más. Señor Giovanni. Buenos días. Mi pregunta es si el número de coincidencias tiene un estándar, que si el número de coincidencias tiene un estándar internacional. Tú mencionaste 5 y 8 que tienen que concordar. La pregunta es si hay un estándar internacional para que sea validado por un juez. De manera internacional, existe una norma. Sí, entonces, mediante esos estándares internacionales, para poder validar, que son de las normas ISO 17020, 17025, se hace lo que es todo un estudio para determinar el margen de error, ¿sí? Lo que le llamamos sesgo. Están validados estos desde hace muchos años de manera internacional y en base a eso, pues es como se trabaja en todo el mundo. Espero haber contestado tu. Bueno, les cuento que hace poco pues estuvimos allí en Puebla, invitados también al Congreso de White Ballistic System. Hicimos un convenio entre la Fundación de Educación Superior Alberto Merani y la institución de estudios superiores White Ballistic System para pues acceder a los estudios de posgrado que ellos tienen, para abrir las puertas de internacionalización a nuestros estudiantes. Igual pues también estuvimos dando una conferencia allí. Así que maestro, muchas gracias por abrirnos este espacio, muchas gracias por verlos de nuevo y de verdad el aplauso es para ustedes. Muchas gracias. Listo. Agradecemos mucho esta oportunidad de poderles llevar un pequeño resumen de lo que es la actividad de identificación internacional con estos métodos cuantitativos y cualitativos. Estamos para cualquier otra oportunidad pendientes y agradecemos también la confianza con el convenio que está firmado con la Fundación Carlos Merani, que es un gran placer el poder, Alberto Merani,
una disculpa, pues poder promover lo que son la ciencia y sobre todo las buenas prácticas. Es un intercambio interesante de información entre Colombia, que son dos países hermanos, donde encontramos muchas similitudes en cuanto a la calidez de sus personas, sus habitantes, así como también el amplio nivel de información que Colombia tiene en el aspecto policial de la tecnología. Para nosotros es un honor el poder haber firmado su convenio y por los años. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro.